En septiembre de 2015, el mundo quedó conmovido por la fotografía del cadáver de Aylan Kurdi en una playa turca. Aylan era un niño sirio de 3 años que falleció ahogado en el intento de su familia por alcanzar la costa griega a bordo de una precaria embarcación. Se convirtió en el devastador símbolo del éxodo de refugiados sirios a Europa. Esa imagen también golpeó a Óscar Camps, un socorrista catalán, dueño de una empresa de salvamento marítimo que operaba en España. Tras conocer la historia de Aylan y ver la masiva huida de sirios hacia Europa, Camps puso rumbo a Lesbos, se calzó un traje de neopreno y empezó a salvar a personas que llegaban hasta allí por su cuenta. Poco después, con 15.000 euros, montó Proactiva Open Arms, una ONG de rescate de migrantes y refugiados que intentan llegar a Europa por vía marítima y que ha sido archipremiada por su tarea. 8 años después del ahogamiento de Aylan, Óscar Camps, 60 años, 4 hijos, sostiene una organización con presencia en Grecia, Italia, Ucrania y Senegal, que cuenta con un avión para los rescates aéreos de refugiados ucranianos y 3 embarcaciones. En este tiempo han rescatado a más de 65.000 personas. Hoy Óscar Camps se asoma a esta habitación propia. Vamos a ver qué nos cuenta. Óscar Camps, bienvenido a esta habitación propia. Muchas gracias. A vosotros, Virginia, por favor. Mira, yo siempre hago la misma pregunta para empezar a todos los invitados e invitadas, que hemos tenido más invitadas que invitados a este programa, y es si queréis que la entrevista la hagamos de tú o de usted. De tú siempre. Bueno, pues de tú. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en el Mediterráneo? Fatal. Lamentablemente la situación no mejora con el paso de los años, sino que se enquista, empeora a veces e incluso hasta desaparece de los medios, ¿no? Eso duele, ¿no? Lo de que desaparezca de los medios. Sí, desaparece temporalmente porque en el próximo naufragio tristemente volverá a ser recurrente verlo en todos los periódicos y en todos los medios, que han muerto 400, 500 personas en un mega naufragio, pero los pequeños naufragios semidiarios pasan completamente desapercibidos y la situación y el contexto pasa absolutamente desapercibida porque así le conviene a la Unión Europea y a Italia, ¿no? Sin embargo, luego, fíjate, cuando vamos a hablar después de esto, o sea, de la Unión Europea, de las políticas migratorias y demás, ¿no? Pero medios como Público, que sí que estamos como muy encima del tema migratorio, no solo en el Mediterráneo, ¿no? O sea, porque hacemos un abordaje más global, ¿no? Cuando ves el resultado en lecturas, ¿no?, de estas informaciones, se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? O sea, parece que es un tema que a la gente no le interesa. ¿Tú crees que es así, que no le interesa realmente al ciudadano de a pie? No creo que no le interese. Lo que pasa es que cuando yo me refería a los medios en general, siempre hay algunos más que otros que le tienen puesta una dedicación especial, ¿no? Pero globalmente siempre hay cortinas de humo delante de las situaciones, ¿no? A la gente sí que le interesa, evidentemente que le interesa porque es noticia y porque ocurre muy cerca de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que bueno, hay una tendencia a generar cortinas de humo sobre la migración porque incomoda, porque inquieta, porque quizá alecciona a algún que otro extremista a elaborar discursos xenófobos o racistas, y esto incomoda a todo el mundo. Entonces parece que haya una intencionalidad de tapar, que no se hable del tema para no levantar alboroto político o alboroto social o alboroto racista, que también lo vemos, ¿no? Con los barcos, bueno, todas las actividades de Open Arms, de la ONG que montaste, habéis salvado en unos 7 años unas 65.000 vidas, igual algo más, ¿no? ¿Te quedas con esto o pesan más las personas que no habéis podido salvar? Bueno, esta cifra la baraja Laura, que es la directora de comunicación. Los que estamos más metidos en el tema nos duelen más, evidentemente, nos duelen más los que han estado cerca de haber sido rescatados y in extremis se nos han escapado de las manos, ¿no? Estos son los que más recuerdas y son los malditos, ¿no? Los que no te dejan dormir en muchas ocasiones, ¿no? Y cada vez que ves en los medios un naufragio que ha ocurrido, un naufragio y tú no estabas, evidentemente que te saltan a la cabeza todos esos que viste
y que no pudiste hacer nada por ellos, ¿no? Esos son los que duelen y esos son los que forman parte del insomnio bueno, y del postraumático, ¿no? Que tienes que vivir con ello. Pero, ¿y cómo lidiáis con eso a bordo de un barco? O sea, cuando estáis en vuestro barco, ¿no? Y veis que se están ahogando personas y que no podéis hacer nada, ¿no? Entre vosotros, entre el equipo, la tripulación, ¿cómo lidiáis con esto? Bueno, es imposible no hacer nada. Si lo estás viendo, algo vas a hacer. O sea, lo intentarás todo lo que tengas en tus manos y toda tu capacidad, tanto física como psicológica, la aportarás allí, ¿no? Pero evidentemente que a veces son muchos y no puedes con todos, porque somos muy pocos, y entonces lamentablemente es como rescatar a granel, ¿no? Casi de los pelos, ¿no? Vas cogiendo, pero también van desapareciendo y no los ves, ¿no? Esa es la situación, ese es el contexto. En el fragor del rescate y con el estrés y la adrenalina a tope, no lo sufres, pero luego sí. Luego tienes el bajón, ¿no? Y luego dentro del barco, una vez todo ha pasado, es donde cada uno va arrastrando los pies por los pasillos, ¿no? Claro. La fotografía de Aylan Kurdi, de aquel niño sirio que apareció muerto en una playa turca, fue la que te movió a fundar y a montar la ONG Open Arms, ¿no? Aylan en aquel momento tenía la misma edad que tu hijo pequeñito, ¿no? ¿Fue eso lo definitivo para que te decidieras a marchar a Lesbos y a montar todo esto? Bueno, si te digo la verdad, sinceramente, jamás tuve la intención de montar nada. O sea, yo soy socorrista y dirijo una empresa, bueno, dirigí una empresa de socorristas, ahora la dirigen otros por mí. Pero en aquel momento yo veía lo que estaba ocurriendo, no era solo Aylan, había muchos Aylanes, ¿no? Lo que pasa es que aquel fue el detonante mundial, ¿no? De lo que estaba pasando en las costas griegas. Y ya llevaba tiempo observando lo que pasaba por los medios y viendo naufragios y sabiendo que gente moría. Entonces llega un punto en que dices, bueno, ¿y tú qué vas a hacer, no? Pues lo que pueda. Yo soy socorrista, pues ¿por qué no voy a intentar ayudar a los que están allí trabajando? Porque imaginé que allí habían socorristas griegos haciendo ese trabajo, porque lo hacemos nosotros aquí en España, en nuestras playas, ¿cómo no lo van a hacer ellos, no? Pues claro, luego me di cuenta de que no había nadie. Cuando fui a dar un vistazo con Gerard, no fuimos a montar nada, fuimos con unos walkies, un neopreno, unas aletas y una cámara de fotos y a ver qué podíamos hacer allí, si podíamos establecer contactos, si podíamos hacer intercambio de socorristas o hacer algo para ayudar. Pues que no había nadie y ya nos quedamos. Claro, el primer día llegas y tienes que rescatar con tus manos y nadando, ya dices, bueno, empiezas a llamar y organizas tú a tu propio equipo, te traes aquí a unos cuantos socorristas que ayuden, y así empezó todo. Luego, una vez allí, nos dimos cuenta de que había que legalizar esa situación, que no podíamos estar como turistas y una camiseta que ponía socorrista playas en la espalda amarilla y todo era en griego allí, y claro, éramos como una cosa muy rara, turistas haciendo de socorristas. Entonces tuvimos que legalizar la situación y por eso pues, crear una ONG, un seguro de responsabilidad civil, o sea, entrar dentro de la vía administrativa legal para que si pasaba cualquier cosa estuviéramos cubiertos en todos los aspectos, ¿no? Pero nunca pensamos ni en el nombre ni en montar una organización, sino simplemente en estar correctamente legales allí y que si pasara algo a cualquiera de nosotros, pues tener una cobertura sanitaria, porque claro, estás arriesgando mucho. Estábamos arriesgando allí con un frío, con muy pocos recursos y nadando. Claro. Accidentes tuvimos, o sea, lesiones pequeñas, pero era duro y difícil, así que nunca pensamos en montar una organización de estas dimensiones. O sea, que sencillamente íbamos a hacer nuestro propio trabajo una temporada con nuestros propios dinero, con nuestros ahorros, básicamente. Y en aquel momento precario, digamos, del inicio, ¿no? Cuando vosotros os tirabais al agua a sacar a gente, ¿qué hacíais con esas personas? ¿Os había ya montado un dispositivo de acogida, de algo? No. El hecho fue que cuando llegamos a Atenas tuvimos que escoger a qué isla íbamos a viajar, porque había presión en todas las islas, en Quíos, Kos, Leros, Lesbos, y había que escoger, y escogimos Lesbos porque era el siguiente vuelo, era el que venía antes y menos espera teníamos que hacer, pero cuando íbamos a la puerta de embarque para subirnos al avión nos dimos cuenta que en la cola de embarque solo había
periodistas, fotógrafos y voluntarios, mochileros como nosotros. No había turistas. Así es que toda esta gente que viajaba a Lesbos iba a ayudar por su propia iniciativa como nosotros hacíamos, pero venían de todas partes de Europa. Esos son los que estaban en tierra ayudando. Al final se crearon varias ONGs en ese periodo del 2015, de finales de año. Se crearon muchas ONGs allí porque se iban organizando grupos que iban llegando, que no eran ajenos a la realidad, sino que estaban conmovidos y querían colaborar. Y esos grupos, bueno, dieron paso a organizaciones, y esas organizaciones, algunas todavía existen, como la nuestra. Claro. En el mar, cuando la gente se embarca en estas embarcaciones tan precarias, ¿son los niños los más vulnerables? Sí, las mujeres y los niños son los más vulnerables, evidentemente, sí. Las mujeres porque tienen que sostener a los niños, básicamente, y además porque han sufrido, no igual que los hombres, sino más. Han sufrido el mismo castigo físico que pueden haber sufrido los hombres, o la misma tortura, pero además han sido convertidas en juguetes sexuales el 99% de ellas. Así es que ya vienen muy vulnerables. ¿Ellas os lo cuentan esto? A nosotros no, pero a nuestra mediadora cultural que llevamos a bordo, o a las chicas, o a la doctora, o a las compañeras que llevamos a bordo, que puedan tener un poquito más de proximidad y emocional, sí lo cuentan. ¿Los niños también son objeto de violencia sexual en ese trayecto? Las niñas sí. Las niñas. Los niños no tanto, pero los niños son testigos absolutamente de todo. Y oficialmente se hace algo para intentar evitar estas agresiones sexuales en el tránsito de estas personas, o simplemente están ahí dejadas a su suerte. Muchas de estas personas huyen de países de la África subsahariana, huyen de muy al sur. Han tenido que cruzar muchas fronteras para llegar al norte de África. Seguramente habrán cruzado esas fronteras donde habrán grupos mafiosos o delictivos, o incluso milicias que les habrán robado, extorsionado, violado en más de una ocasión durante todo su periodo, ¿no? Pero luego caen en Libia, y Libia es un estado fallido, ¿no? En Libia hay muchas milicias, hay muchos clanes militares que son muy racistas y que utilizan a estas personas como mercancía, como esclavos, como esclavas sexuales, evidentemente, y como esclavos los hombres, y lamentablemente pues Europa paga para que se creen campos de detención completamente ilegales, donde se vulneran absolutamente todos los derechos humanos, ¿no? Y ahí, salir de allí, si no tienes dinero no sales, ¿no? Y eso te lo cuentan, y te cuentan cómo han tenido que pagar, lo que han sufrido los meses que han estado allí, las vejaciones, las torturas, las violaciones. Vamos a hablar un poco de Europa. Hablábamos de Aylan y de cómo se convirtió en el símbolo, en el devastador símbolo, ¿no?, del éxodo de refugiados sirios a Europa, un éxodo que además obligó a Europa a ponerse ante un espejo, que también resultó bastante terrible lo que terminamos viendo ahí, ¿no? Y a partir de ahí llegó la externalización de fronteras, y esto que estás comentando tú, ¿no?, el pagar a terceros países para que crearan allí campos de refugiados, se supone, que son ilegales, ¿no?, y donde pasa absolutamente de todo, ¿no? ¿Qué Europa es esta? Bueno, creo que no tiene nada que ver con los principios fundacionales de la antigua Europa, ¿no?, de la primera Europa, de la de nuestros abuelos, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos de esos principios fundacionales, ¿no? Estamos mucho más cerca del racismo, ¿no? O sea, fíjate que, como me comentabas, en Grecia en el 2015 entraron 900.000 personas, la mayoría de Siria, y quedaron retenidas en campos de detención en Grecia, más de 90.000 personas que llevan años retenidas en campos que son completamente ilegales, que son campos de concentración más que de refugiados, porque Europa no los podía absorber desde el 2016, porque no se cumplían esas cuotas que se habían repartido en su momento, nadie las quiso cumplir, o muy pocos países las cumplieron. Pero resulta que en la guerra de Ucrania
hemos absorbido 4 millones de refugiados sin despeinarnos, ¿no? No pudimos con 90.000, pero sí que podemos con 4 millones, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre unos y otros, ¿no? Te están huyendo de la misma guerra, la única diferencia que hay puede ser la religión o el color de la piel, ¿no? Entonces, qué duro, ¿no? Es comerse este marrón, ¿no? Es decir, ¿cómo asumimos que somos racistas, ¿no? Porque esto es puramente racismo, ¿no? Unos y otros no, cuando todos tienen el mismo derecho. Pues esta es la Europa que nos está quedando, ¿no? Uh-huh. Y de esta Europa a personajes como Salvini hay un pequeñísimo paso, ¿no? Bueno, yo creo que sin querer o queriendo todos tenemos dentro un pequeño Salvini, ¿no? Pero si no le das de comer, no crece y queda anecdóticamente en una mala opinión respecto a una persona o a quien sea, ¿no? No una focalización racista hacia un grupo de personas, o una etnia, o una religión, o una raza, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? A veces se va alimentando ese discurso, y gente que en un inicio no tiene ninguna intención de posicionarse o de ser racista se convierte, ¿no? por creer en ciertos discursos, y estas personas que alientan estos discursos que están basados en la distorsión de la realidad, en pervertir la realidad, en falsas informaciones y sobre todo en fake news, que están muy de moda ahora mismo, bueno, pues ahí están generando Salvinis y regando Salvinis a muchísimas personas, ¿no? Que no son racistas, pero que se ven posicionados oyendo un discurso que en ese momento le interesa oír, ¿no? Uh-huh. Hablando de Salvini, o sea, Salvini está siendo procesado por la justicia, acusado de varios delitos, entre otros de secuestro de una de vuestras embarcaciones en el año 2019, si no recuerdo mal, que anduvisteis creo que unos 20 días con 150 personas subidas al barco, algunos de ellos lanzándose ya por la borda porque Salvini se negaba a abrir los puertos. Aún no hay sentencia de este juicio, pero ¿crees que vamos a ver más juicios como este? Bueno, fíjate que el hecho de llevar a Salvini a los tribunales era algo inaudito, o sea, que una ONG extranjera lleve al primer ministro de un país o de la tercera o de la cuarta economía europea a juicio, aquí en España es impensable, pero en Italia ha ocurrido, ¿no? La justicia italiana actuó. A solicitud de Open Arms, el fiscal de Agrigento se subió al barco y vio lo que estaba ocurriendo en el barco y decretó la evacuación inmediata de todos en media hora, cuando el señor Salvini no estuvo más de 20 días a muy poca distancia de la costa. Visualmente veían la costa y veían cómo llegaban otras pateras y ellos no podían bajar. Ellos y ellas no podían bajar del barco porque Salvini se empecinó en bloquearnos la entrada, ¿no? Eso es un secuestro a todas luces, ¿no? Lamentablemente lo que empezamos en Grecia con socorristas, luego tuvimos que poner médicos, equipo médico, luego capitanes de barco, luego periodistas, capitanes de barco, médicos y socorristas, y ahora tenemos que poner abogados, porque claro, hay que denunciar todas esas vulneraciones, ¿no? Y eso pues, es un trabajo que evidentemente desgasta tanto económicamente como psicológicamente, ¿no? Y este juicio lleva más de un año y medio. Tenemos que viajar a Palermo cada mes a una vista. Este mes pasado, el mes de enero, declaró Salvini, no le fue nada bien. Ahora el día 16 de febrero declara Piantosi, que es el actual ministro de Interior, que era jefe de gabinete en su momento, y en ese juicio ha declarado toda la cúpula del gobierno italiano, absolutamente toda, Di Maio, Conte, la 30, la Borghese, está declarando, es como si aquí en España tuviera que declarar todo. ¿El Ministerio de Interior? No solamente el Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior, de Transportes, de la Vicepresidencia de Gobierno, el Primer Ministro, o sea, claro, y aquí no lo sabemos, pero en Italia realmente Open Arms está ejerciendo muchísima presión en este tema, ¿no? Luego hemos tenido que demandar no solamente a Salvini, sino a un almirante de un submarino de la Armada italiana que nos seguía y grababa nuestras actuaciones, pero no intervino en ninguno de los rescates, ¿no? Y en algunos hubo hasta ahogados, ¿no? Entonces, bueno, hay que denunciar por negación de auxilio, porque aunque sea un submarino militar, incumple
Claro. Claro. Y así andamos. En aquel verano del 2019, incluso el gobierno español os multó y Carmen Calvo llegó a decir que no tenéis permiso para rescatar a migrantes en Italia, ¿no? ¿Tú habrías esperado eso de este gobierno? Uy, tengo un recuerdo muy fresco porque estaba a bordo y recuerdo cómo las dos maquinarias mediáticas de dos estados estaban focalizadas contra nosotros y absolutamente nos tapaban. No podíamos, yo me enteraba de las cosas por lo que decían los medios de comunicación, me enteraba de lo que decía el gobierno, aunque intentaba hablar con Ábalos, que era el ministro de Fomento en aquel momento, me decía lo transmito, pero a mí no me llegaba nada, ¿no? Yo leía en las portadas de los periódicos la opinión de... Yo pensaba, ¿cómo es posible que una ONG tan pequeña centre tanta divergencia, ¿no? Sí. Pero es que no se nos acercó ni el cónsul ni el embajador y teníamos un barco español que estaba bloqueado por la administración italiana con españoles a bordo que lo estaban pasando mal. A nadie le interesó absolutamente nada. Nadie movió un dedo. Y Carmen Calvo dijo que no teníamos permiso para rescatar. ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad, ¿no? Como si hiciera falta un permiso para salvar una vida, ¿no? ¿Por qué crees que resultáis tan incómodas las ONGs de rescate? Bueno, si rescatas y callas, igual no eres tan incómodo. Pero si rescatas y denuncias, sí que eres incómodo, evidentemente. Porque los estados saben lo que ocurre. Las administraciones saben, tienen la misma obligación que nosotros y que los capitanes de los barcos de actuar y de intervenir y no lo hacen. Entonces, bueno, aquí hay una omisión de un deber. Pero claro, ¿quién denuncia a un estado en el tribunal de Hamburgo? En el Tribunal Marítimo de Hamburgo. Solo puede ser un estado que denuncie a otro estado. ¿Cuál de ellos se va a denunciar? Entonces, bueno, ahí estamos intentando pues bueno, dar visibilidad a lo que ocurre, a lo bueno y a lo malo. Y cuando es malo hay que ponerlo de relieve y hay que denunciar, ¿no? Y eso es lo que hacemos, utilizar la vía legal y llevarla hasta las últimas consecuencias. Y eso es incómodo y eso molesta y genera polémicas entre países. El barco es bandera española, España e Italia comparten situación en la Unión Europea. Yo creo que los ministros de Exteriores de los países alguna llamada habrán tenido, presiones hemos recibido, no solamente multas, nos han bloqueado durante meses. En el tiempo de bloqueo más largo lo hemos tenido en España, nunca en Italia. ¿Y os dan alguna explicación de esos bloqueos? No, son paradas administrativas. La administración utiliza su maquinaria y la ralentiza o la agiliza a conveniencia. Si lo que nos enseñan nosotros lo hacen a los barcos de pesca o de transporte que tiene la flota española, no nos llegaría ningún paquete ni comeríamos sardinas en ninguna parte del país, porque las inspecciones a las que nos someten y la dureza de esas propias inspecciones y el rigor con que nos someten administrativamente a todos los procesos no lo hacen a los demás, solo nos hacen a nosotros. En el año 2021 Frontex inició una investigación porque decían que había varias ONGs o que tenían indicios de que varias ONGs colaboraban con las redes de tráfico ilegal de inmigrantes. O sea... Fabrice Leggeri era el director de Frontex, tuvo que dimitir y está acusado de varios delitos, entre ellos devoluciones en caliente. También ha difamado. Fue de los primeros que inició la difamación contra las ONGs porque denunciaban lo que estaba ocurriendo. Los que más alzan la voz contra las ONGs son los que acaban en el banquillo. Léase Salvini, léase Fabrice Leggeri y a ver qué pasa con la señora Meloni, porque tarde o temprano nosotros hemos impugnado su decreto y todas las detenciones a las que nos ha sometido. Veremos cómo resuelve la justicia italiana todo esto. ¿Y qué opinión te merece el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea? Bueno, desastroso. Legalizar las malas praxis que estaban haciendo hasta ahora e intentar seguir criminalizando a las ONGs que ponen el foco donde les molesta. La externalización de fronteras, la militarización de fronteras y la agilización de las devoluciones hará que las devoluciones en caliente aumenten. Si ya las están haciendo y son ilegales, imagínate si son semi-legales, ¿no?
o agilizan todos los trámites administrativos para poderlas abordar. Hasta que no se establezcan vías legales y seguras para que la gente que tiene acceso al derecho de solicitar asilo, refugio, de emigrar, hasta que esto no ocurra, seguiremos teniendo que lamentar la pérdida de vidas en el mar y que la gente pues se lance al mar utilizando lo que pueda, incluso redes ilegales, ¿no? Porque no tienen otra opción, no pueden conseguir un visado para coger un avión o un barco. Y claro, se ven forzados. Europa te dice que si no llegas a Europa no puedes solicitar asilo o refugio. ¿Cómo lo haces si no te da un visado? Entonces es increíble, ¿no? Entonces, claro, que se hable de tanto de que el discurso tenga esa distorsión hacia esas personas vulnerables, convertirlas en un problema, cuando el problema lo ha convertido la política, ¿no? ¿Pero por qué este empeño en frenar la migración, si la migración es algo que siempre ha acompañado a la humanidad en toda la historia? Desde el Paleolítico, desde finales del Cuaternario. Exacto. Y no nos detuvo ni una glaciación, ni un océano, exacto, ni una cordillera. No nos va a tener un metro más de valla, ¿no? Pues la tendencia es esa, ¿no? Pero ¿qué se gana poniendo un metro más de valla? ¿Qué se gana dándole 6.000 millones a Erdogan? ¿Qué se gana? ¿En qué términos está hecho el contrato o el acuerdo con Mohamed VI? Entre España y Mohamed VI, ¿qué firma Libia o las milicias libias con el gobierno italiano, ¿no? ¿Y qué está pasando en Túnez, ¿no? Que hemos reconocido a alguien que llegó al poder de forma completamente ilícita en unas elecciones fraudulentas y que además se ha cargado el Parlamento y la última democracia del norte de África, y que utiliza la migración, ha utilizado 14.000 personas para que la señora Meloni y von der Leyen viajaran allí, le reconocieran y le llenen de millones. Pues esto es lo que estamos acostumbrando a los países fronterizos, ¿no? A que Europa les pague para que hagan de porteros de discoteca. Pero, claro, o sea, cuando llegamos a este punto y somos conscientes de que hay una serie de conflictos en el mundo que son los que mueven muchas veces a las personas a salir, ¿no? Más allá de la miseria y demás, y a todo esto ahora se suma una emergencia climática que va a imposibilitar a millones de personas, 150 millones. Claro, o sea, seguir viviendo en sus países de origen. ¿Es realista pensar que se le puede poner freno a esto? No, pero actualmente no tenemos estadistas y la clase política actual yo creo que se preocupa más por su legislatura que por lo que pueda venir en los próximos 10 años o 15, ¿no? Y así nos va. Y así nos va. La patada para adelante no nos va a traer nada bueno, ¿no? En mi generación somos 6 millones de mano de obra cualificada. Deberían estar en la ESO ahora los 6 millones que nos sustituyen y no están. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nos van a faltar médicos, abogados, jueces, ingenieros, arquitectos. No los vamos a tener. 6 millones de personas se notan en una economía de 40 o de 50 millones. Así es que nadie se preocupa de que la pirámide poblacional española está invertida, de que creo que hay 6 millones más de perros que de niños en este país. Ese dato no lo conocía. Madre mía. Pues nada, así nos va a ir. Aunque hablemos mucho de Mediterráneo, en el mundo hay otros focos, otros flujos migratorios, ¿no? De Somalia, Haití, México. ¿Cuál crees que van a ser las consecuencias de la militarización de las fronteras en todas estas zonas? Bueno, ya estamos sufriendo. Estos grupos militares que son muy fáciles de armar pero muy caros de mantener, ¿cómo se sostienen luego? Se sostienen extorsionando, robando, violando. Y de forma ilegal se sostienen, sobre todo en estos países de dudosa, que no tienen solvencia democrática, ¿no? Que son países, son repúblicas bananeras, ¿no? Entonces, ¿qué hace un grupo armado ahí? Pues desestabiliza el propio país, porque acabas extorsionando, robando, atacando para mantener esas levas, ¿no? Entonces... ¿Pero crees que esto va a abocar a más gente todavía a lanzarse al mar? O sea, cuando se produce esa militarización de las fronteras por tierra... No va a haber otra manera de desplazarse y de moverse. Hay 6 flujos migratorios marítimos en el mundo, entre 6 y 12 activos,
que se van moviendo, ¿no? Que a veces son más activos unos, a veces más activos otros, pero que ya existe ese desplazamiento formal. Ya lo empezaron los balseros en su día, ¿no? Entonces siguen haciéndolo, ¿no? Y de Haití y de México y cada vez más, y en Asia, y los rohinyas cruzando el río, y no nos va a frenar. Es que cuando alguien sufre por su vida y padece por su vida o lucha por su vida, lo va a intentar todo, absolutamente todo. Solamente tiene que tener una posibilidad, porque donde está seguramente no tiene ninguna. Entonces, eso si no se trata, si no se legaliza, si no se hace de una forma organizada y si no, es un problema mundial, no es un problema de Europa, es el norte y el sur, los pudientes y los pobres, ¿no? Y resulta que somos el 30% los del primer mundo, ¿no? Un 35%, el resto está por debajo de nosotros, por lo tanto, ellos no van a poder subir si el 35% no baja sus pretensiones. El planeta no resistiría tanta presión ecológica, ¿no? Entonces, ¿estamos dispuestos a bajar? No lo veo. Seguimos viviendo a costa de los otros. Entonces, esa desigualdad y esa diferencia entre norte y sur siempre va a estar ahí. Y siempre va a haber esa presión, porque la gente tiene tendencia a buscar un lugar mejor para vivir. Natural. Y nos tocará a nosotros, porque la latitud irá subiendo y la pobreza nos irá alcanzando. Entonces, bueno, cuando lo suframos lo entenderemos. Tú tienes 4 hijos, y una de ellas pues también participa en tareas de rescate. ¿Qué piensan tus hijos de tu labor? Y aunque me decías antes, ¿no?, que ahora ya te embarcas en misiones más cortitas, no tan largas, ¿no?, pero ¿cómo vive tu familia, incluida tu mujer, o sea, el que tú pases tanto tiempo fuera? Bueno, yo creo que en el fondo a la larga lo tienen que asumir, ¿no? Lo asumen, aunque no sea algo muy agradable, pero es difícil de combatir, ¿no? No es lo mismo, no es un hobby, ¿no? Entonces, no es una afición, sino es una obligación moral, ¿no? Entonces, claro, mi hijo que tiene 11 años me dice, sí, bueno, mi padre sí, rescata salvavidas, pero yo no tengo padre. Y me lo dice así como para que duela. Y duele. Y duele, claro, claro. Pero bueno, es el ejemplo que le intentas dar a tu familia, ¿no? Y a los tuyos, ¿no? Decir, bueno, pues es un sacrificio que hacemos todos, ¿no? Lo hacen ellos y también lo hago yo, porque llega un momento en que el personaje te invade, ¿no? O sea, sí, yo era Óscar, padre de familia, empresario, y ahora soy Óscar, el director de una ONG que rescata a personas en el mar y que tiene un montón de presión de todo tipo, ¿no? Así es que, claro, eso va ganando terreno hasta que ya forma absolutamente parte del 85% de mi vida, ¿no? Entonces se tienen que conformar con muy poquito. Y ya son mayores, porque solo me queda el de 11, pero la de 20 tardó en asumirlo también. Ya. Bueno, normal. Vamos a ir terminando, pero te quiero plantear un par de curiosidades antes de finalizar. Tú has sido un destacado nadador, has sido socorrista. ¿Ha cambiado tu relación con el agua desde que empezaste a rescatar a gente en el mar? ¿Sigues nadando por gusto? Sí, sigo nadando, más que por gusto, porque tienes que mantenerte en forma, que está muy reñido el tema en los rescates en el barco, y que claro, son todos muy jóvenes y yo soy el abuelo de todos, así que tengo que seguir nadando, ¿no? Por ese motivo. Pero vivo muy cerca del mar. Bueno, vivo en el mar prácticamente, pero cuando estoy en Badalona estoy muy cerca del mar. Intento seguir yendo a la playa, que ya iba de pequeño, nadar en el mar también. Y sí que tuve que hacer las paces con el mar, ¿no? Sobre todo con Lesbos, que fue muy duro. Fue mucho más duro que el Mediterráneo. Tuve que volver a Lesbos, verlo de otra manera, verlo con la familia, hacer las paces, porque ya sé que el mar no tiene la culpa, pero ves cómo se ha llevado muchísimas vidas y bueno, y es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Que creo que tenía que hacer, pero sí que he tenido que hacer las paces con el mar. Y has conseguido, bueno, porque tu abuelo te llevaba a ti a jugar
junto al mar. O sea, ¿consigues volver a ver el Mediterráneo también como un espacio de ocio? Me cuesta. Yo era regatista y hacía muchas regatas y ese mundo lo he dejado del todo, ¿no? O sea, justamente por ese motivo, ¿no? Y ahora que veo la Copa América que se va a hacer en Barcelona y he tenido la ocasión de estar cerca y de ver algún equipo y algún director, les he intentado inculcar y decir, el Mediterráneo no es esto, ¿eh? Esto es súper elitista, el Mediterráneo es otra cosa, ¿eh? Es que incluso algunos anuncios de cerveza me irritaban, ¿no? Decía, ¿cómo podéis mediterráneamente, no por nada ni por la marca, sino cómo podéis utilizar solamente el mar en un sentido, ¿no? Cuando lo estamos sufriendo muy cerca de aquí y lo estamos sufriendo mucho, ¿no? E incluso la campaña cambió, pero ahora falta que los grandes elitistas que creen que el mar es solamente para recreo se den cuenta de que no. Lo hemos intentado atacar en el Salón Náutico de Mónaco, que es el salón internacional más importante, donde están los megayates y los armadores de los megayates, y hemos establecido hacer formaciones a tripulaciones de barcos de megayates que cruzan el Mediterráneo alegremente en verano y que se pueden encontrar con una situación como la que ocurrió este verano, ¿no? En Cutro, que murieron muchísimas personas y que un megayate salvó 60 él solo, ¿no? Pero luego no sabía qué hacer, ni cómo actuar, ni técnicamente en el momento, ni luego legalmente, para no verse metido en un follón, ¿no? Entonces, bueno, se van ampliando las actividades. Claro. Bueno, en tu perfil de Twitter, de X, escribes, confío en la humanidad a pesar de todo. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Sí? Sí, si hemos llegado hasta aquí, si hemos inventado la rueda hace 4.000 años, no sé, o 5.000, o los que sean, hay que darle una oportunidad más. Pero nuestra generación no. Nuestra generación no confía en nada. No confío mucho. Bueno, vamos a terminar ya. Yo siempre os regalo a todos los invitados e invitadas uno de los especiales impresos que editamos solo para nuestros suscriptores, ¿vale? O sea, me tomo el tiempo de pensar cuál será el especial que os vaya a gustar. Contigo no he tenido que pensar mucho, porque te voy a regalar este, que se titula Mediterráneo, que además es el último que hemos publicado, ¿vale? Y en el que, bueno, nos preguntamos ¿Quo vadis Mediterráneo?, ¿no? Y analizamos parte de todos estos flujos migratorios, pero también, bueno, pues esta turistificación a lo bestia, ¿no? Y qué impacto tiene todo esto en el mar. Así que espero que muchísimas gracias, Virginia. Y nada, Óscar, muchísimas gracias por haberte asomado a esta habitación propia. A vosotros por darme la oportunidad de hacerlo, faltaría más. Un gusto. Y a vosotras y vosotros que nos estáis viendo, seguid ahí. Seguid dejándonos esos comentarios tan maravillosos y sobre todo suscribíos a Público para que podamos seguir adelante con estos proyectos. Un saludo, hasta la próxima.